La Fundación Isaac Peral acaba de anunciar la publicación de un cómic basado en la vida y en las aportaciones tecnológicas de la mente prodigiosa de Isaac Peral, el diseñador del primer submarino propulsado por energía eléctrica que en ese momento era toda una novedad. El guionista de la obra, uno de los hacedores de este asunto, es Mario Tascón. Es un tipo muy conocido por todos nosotros, es periodista, es además uno de los más reconocidos expertos en medios digitales de España, dirigido, entre otras publicaciones de mucho prestigio, las ediciones digitales del diario El País o del periódico El Mundo. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, un acercamiento a la figura de Isaac Peral, una figura muy interesante, vinculada con la tecnología de ese momento de la segunda mitad del siglo XIX, vinculado con la Armada, además, y cuya identidad vive a caballo, ¿no?, entre la bahía de Cádiz y Cartagena. Sí, bueno, Isaac Peral nace en Cartagena y se muda muy pronto, a los 7 años, se muda a Cádiz, ¿no?, que es de, bueno, su padre es de Cádiz también, y bueno, luego él se casa también con una gaditana, y efectivamente, pero bueno, con Cartagena mantiene una vinculación muy fuerte toda su vida, e incluso posteriormente, porque Isaac Peral, sorprendentemente, no está enterrado donde creo yo que debería, que es ahí en Cádiz, en el lugar que tienen los marinos ilustres, sino que, bueno, por una serie de líos en el final de su vida, pues es Cartagena quien lo reclama, y es Cartagena quien hace un mausoleo donde está enterrado a día de hoy Isaac Peral. Isaac Peral en su momento es, ¿qué? ¿Un investigador? Sí, bueno, Isaac Peral es un militar científico, ingeniero, muy bien preparado, que tiene una hoja de ruta y una hoja de vida de navegación muy potente. Se pasa muchísimo tiempo en el mar, y bueno, un accidente en Filipinas, un corte de un barbero, pues le hace que una verruga se le infecta, y a partir de ese momento él vuelve a Cádiz, y en Cádiz es uno de los científicos del observatorio de San Fernando, ¿no? Entonces él está allí con otra serie de compañeros, pues estudiando y dando clases de geometría, de matemática, de electricidad, que efectivamente, como bien dices, claro, la electricidad están descubriéndola en ese momento. O sea, estamos hablando de la última mitad del siglo XIX, y en ese momento la electricidad es una cosa nueva, ¿no? O sea, no saben muy bien qué es, pero la empiezan a trabajar, a estudiar y a dominar. En ese contexto nace, por lo tanto, su proyecto de diseño de submarino, un diseño que, por otra parte, me parece que se estaban disputando en ese momento varios diseñadores españoles y fuera de España también. Sí, eso es una cosa no muy conocida, digamos, por el gran público, que suele asociar a Isaac Peral con una simplificación de lo que hizo, que ese es el inventor del submarino. No es exactamente así, como bien has dicho en la entrada. Isaac Peral es lo que es el inventor del primer submarino operativo eléctrico, y que además consigue lanzar sin ningún problema un torpedo. O sea, era un submarino militar, el primero operativo moderno, digamos. Entonces, él trabaja con otros compañeros, incluyendo otra persona que es muy importante, otro marino muy importante, José Luis Díaz, que es uno de los expertos. Nació en Jerez y es uno de los expertos mayores también en electricidad, y son de la misma, nacen en el mismo año, 1851, y bueno, pues Peral, sin duda influido también por este compañero, pues decide, en lugar de con vapor, como estaban haciendo los ingleses, o con otro tipo de combustible, que parece que lo más lógico es que los submarinos, como pasa hoy día, vayan empujados por energía eléctrica. O sea, en ese sentido, pues anticipa pues todo un trabajo, e incluso una energía que hoy día, pues 100 y pico años después, pues sigue siendo una de las más ecológicas y de las más modernas, y de las que ahora pues vuelve a estar, bueno, no voy a decir solo que de moda, ¿no? Pero vamos, que es una de las principales hoy día. Sí. Mario, seguramente voy a decir una barbaridad, ¿eh? Seguramente por el perfil de la persona de la que estamos hablando y por el momento histórico, parece inevitable la conexión con el mundo de Julio Verne, que también plantea submarinos, el Nautilus en 20.000 leguas de viaje submarino. Supongo que esto no tenía nada que ver. Sí, vamos a ver, no, tienes razón, efectivamente, porque la novela de 20.000 leguas del viaje submarino se publica en España. De hecho, si yo no me equivoco, creo que es Cádiz, por un motivo que esto es otra historia. Se publica antes incluso que en Francia.
en Cádiz, pero vamos, esto es otra historia, pero él, por supuesto, la conoce. O sea, en aquel momento Verne es el bestseller, es el, no sé decirte, es el Netflix, que sería hoy día, es el que más vende con mucha diferencia en todo el mundo, y 20.000 leguas del viaje submarino se publica cuando Isaac Peral tiene 18 años, justo cuando vuelve de Filipinas, que como acabo de contar. Entonces, es evidente que le influye, no solo a él, sino que influye en otros personajes de la época. La gente conoce esa historia, entonces a él le influye y él siempre se queja porque piensa que genera una sobreexpectativa sobre lo que va a hacer. O sea, que la gente se imagina pues un Nautilus como el del Capitán Nemo, con el que se investiguen los mundos submarinos, con el que se viaje sin problemas, y claro, él está haciendo el primer prototipo que se puede utilizar y se queja de eso. También incluso la comparación sucede cuando le presentan el proyecto al presidente del gobierno, a Cánovas del Castillo, que no lo ve con muy buenos ojos. Él hace un comentario que está datado, que dice, mira, le dice al ministro de la Marina, dice, esto parece obra de un Quijote que se ha leído demasiado a Verne. Ese es el comentario que hace el propio Cánovas del Castillo sobre el submarino de Peral. Entonces, esa comparación existe siempre, a él le preguntan muchas veces y él siempre baja las expectativas. Dice, mire, esto es un arma para defender nuestros puertos y con que haga esto bien ya es suficiente, porque el agua está turbia, no veremos cómo se ve en la novela, bla, bla, bla. Pero sí, efectivamente es justo la época en la que, y por tanto también es popularmente, esto lo engancha claro, para los españoles, para los garitanos, para la gente de Cartagena, para todo el mundo, este tipo es el héroe que consigue el sueño de Verne, ¿no? O sea, consigue la navegación submarina. Mario, me he quedado muy sorprendido con el dato que hacemos un paréntesis de la publicación en Cádiz antes que en París de la obra de Verne. ¿Eso cómo es? Bueno, te lo tendría que comprobar exactamente, pero porque además creo que es Cádiz donde se produce, porque el editor español no sigue las instrucciones del editor francés, traduce la obra, que se retrasa un poco en Francia, y la publica. Pero además aparecen copias piratas de esa obra, entre otros sitios, en Cádiz. Ilegales, por supuesto. De hecho, son unas obras muy cotizadas en el mercado de segunda mano de novelas, porque claro, es un caso muy singular y además en un mundo en el que esto está controlado. O sea, no es que se publicara cualquier novela, estamos hablando ya del siglo XIX y este tipo de, digamos, de piraterías, pues bueno, hay un cierto control, ¿no? Y más en una obra de este tipo. Pero sí, esto es una historia también curiosa. Desde luego, la primera versión, como te digo, se publicó en España antes, como 8 meses antes que en Francia. La pudieron leer los españoles de esta obra en concreto, además de 20.000 leguas de viaje submarino. Pues está interesante como esto. Y el cómic que vosotros habéis anunciado, me parece que todavía no está en la calle el cómic. ¿Cómo se ha hecho el cómic? ¿Con qué ilustración se ha hecho el cómic? ¿Con la línea clara europea? ¿Con el modelo Marvel norteamericano? ¿Cómo lo habéis hecho? No, el cómic está dibujado por el guión es mío y de otra compañera que es Ana Cermeño, que también es periodista, y el dibujo es de Raúl Arias, que es un ilustrador pues español muy conocido en el mundo de la ilustración, lógicamente. Dibuja portadas para el diario El Mundo, dibuja también fuera de España para New York y demás, y es una línea, como bien dices, pues bueno, no exactamente la línea clara de Tintín, que es la que puede tener la gente en la cabeza. Es un dibujo un poquito más, por decirlo así, adulto, un pelín más realista, pero sí está en una línea mucho más europea, realista, que la línea Marvel, que es mucho más, a lo mejor, espectacular o sí, pero bueno, yo creo que responde mejor a la historia de Peral y acercar a este personaje pues a la actualidad, a la gente joven, bueno, y a la no tan joven. El cómic al final es más una historia gráfica que un cuento, ¿no? Y en este caso, además, pues es una historia. Con imágenes, entiendo, de la Bahía de Cádiz, con escenas en la Bahía de Cádiz. Hay unas imágenes muy bonitas de la Bahía de Cádiz. Hay varias, que además una de ellas, hay varias, hay unas cuantas del astillero de la Carraca de la época, de la botadura del Peral. Hay una doble página que nos inspiramos en un cuadro también de época que en parte se ha reconstruido porque teníamos una buena imagen visual de los barcos saludando al Peral justo a la bahía con Cádiz al fondo, que es una imagen, la verdad, muy bonita. Es una doble página muy bonita que yo creo que a cualquiera de Cádiz pues le va a encantar verlo, ¿no? Porque seguro que sí. Se lo va a reconocer inmediatamente. ¿Cuándo sale de imprenta? Pues mira, de la imprenta ya ha salido y lo único, pues bueno, como no es una edición comercial exactamente, pues está la Fundación Peral, que está en Murcia,
pues empezando a distribuirlo a partir de la semana que viene. O sea, lo están distribuyendo algunas librerías, que ya, de hecho, hay varias librerías de Cartagena y de Murcia que ya lo han pedido, y una de Madrid y otra de Barcelona, y la propia fundación, a lo largo de los siguientes días, pues irá publicando en su página web donde se pueden conseguir los ejemplares. También sé que hay algunas empresas, de hecho me parece que una es Navantia, la otra es M. Torres, que han comprado algún número de ejemplares, me imagino que para regalo de empresa o alguna cosa de este tipo. O sea que, pero la función del cómic, desde luego, es que tenga una distribución lo más grande que se pueda, y por tanto, pues bueno, yo creo que espero que en breve se pueda conseguir también en cualquier otro sitio, ¿no? Joder, y tanto tan interesante como esto. Mario Tascón, un querido compañero, muy prestigiado periodista de nuestro país. Muchas gracias, Mario. Como siempre, un saludo. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.